7:27 de la mañana. Qué bien, que estás ahí con el DNI. No, estoy tratando... A ver, déjamelo ver. ¿Vos viste cuando no te reconoce el celular que te Y el dice... Botox te mata, obviamente. ¿Cómo que el no te Botox? reconoce. Te dice reconocimiento facial y Sí. dice no pudo hacer reconocimiento. Además, para los que usamos anteojos es tremendo porque No. te dice gire la cara y no estás viendo y la la gente instrucción. grande. Sí, Yo estuve un día tapar en un así, bar. poner? ¿Qué? Sí, en un bar una señora grande la estaban ayudando a hacer el reconocimiento y habrán estado 35 minutos y no la reconocía. Porque se mira para el lado, para el otro, el fondo pero además blanco es que era... con el anteojo no mirás Claro. y Acá estaba- no ves las instrucciones. No. Y si te pones el anteojo no te deja. Estoy ¿Qué? tapando igual los datos, pero... estás? Te lo está mostrando. ¿Qué está mostrando mi DNI? Te peleaste con el peine. Me A peleé. ver. Vos no podés ir a sacarte la foto del DNI toda despeinada, desprolija. Por Ay, eso no ya. te lo reconoce. Por eso no me reconoce, no. Es que ahora para cargar combustible necesitas tener una aplicación. O sea, ¿por qué no me No, dejan pero hacer esto las no. cosas como siempre, Pero ¿entendés? qué combustible. Acá te van a Ahora meter hay en como... cana con esta ahora, foto. o sea, se alargan... hay como, ¿cómo se llama? Expendedores exclusivos para Sí, los que sí, tienen la sí. aplicación. Autoservicio. Claro, pero obligatoriamente, ¿entendés? Claro, te hacen bajar la aplicación para que puedas cargar ahí. Claro, pero la aplicación no es tan fácil, porque No. te pide escanear cosas. Bueno, y Mientras vos dale. escaneás, yo te Sí. voy a hablar de la Champions. Sí. La Champions ayer tuvo una jornada fantástica. Fue Espectacular. Fue la última fecha para definir quiénes se metían en octavos de final directamente, que son del primero al octavo, quiénes iban a 16avos de final, del puesto 9 al puesto 24, y quiénes se quedaban afuera de todo desde el 25 al 36. Hubo un destacado. Ese destacado es Trubin. Anatoly Trubin, el arquero de Benfica, ucraniano de 24 años, un lungo de 1,99 m, que en la última jugada del partido de Benfica-Real Madrid fue a cabecear. El Benfica necesitaba un gol más, le estaba ganando 3-2, necesitaba un gol más para poder meterse en el puesto 24, en el último puesto. Fue Trubin, metió el testazo, ganó 4-2 el Benfica. Estaba espectacular. Estaba espectacular. Una cosa increíble. A mí me gusta el relato que hubo de la televisión portuguesa de este gol agónico en el minuto 97 de Trubin. Yo lo puse como algo, A ver. como algo lindo. O livre vai ser batido por Frederic. Alça-se lá à direita, vai na câmara da equipe do Real Madrid. Alça-se, vai partir para a bola, levantou. Cabeceamento, gol! Gol do Benfica. Gol. Ah, se está lastimando. Vencer o Real Madrid! Diziam que não era possível vencer o Real Madrid! Mas esqueceram-se que isto é o Benfica! Isto é o Benfica! É golo do Benfica! Me da miedo que le agarre algo como a Franchella en la película Homo Argentum, el capítulo del relator. Exacto, fue lo último que hizo este relator porque después falleció. Pero nosotros tenemos este registro. A ver, después de la... No está bien ese hombre. No, bueno, es la Sigue pasión, gritando. Sí. es la pasión, es la pasión. 5 de 6 Ay, equipos que... Me dejó alterada. ¿Viste? 5 de 6 equipos de la Premier se Sí. metieron entre los 8. Esto demuestra la fuerza de la Premier. 5 de 6, el único Newcastle afuera. Los otros 5 se metieron entre los 8 que van a jugar octavo de final. Los que no van a jugar octavo de final, Real Madrid. Paris Saint-Germain, el Va, campeón. para. Tiene una especie de repechaje. Van a 16avos. No Bueno, juegan derecho. No, octavos. juegan derecho, pero tiene una especie de repechaje. Con esto el Benfica se metió en qué. En ese repechaje. Ah, necesitaba En ese un gol repechaje. más de Puede llegar a jugar diferencia. contra el Atlético de Madrid. Por eso lo mandó Ancelotti a cabecear al Mourinho. arquero. No, Mourinho. Mourinho lo mandó a cabecear a Trubin, al arquero del Benfica. Porque necesitaba un gol más para la diferencia de Para dejar goles. afuera a Olympique de Marsella y meterse en el puesto 24. Real Madrid afuera, París Saint-Germain afuera de los 8 directos, Inter afuera, Atlético Madrid, ayer perdió el Atlético Madrid, Julián Álvarez jugó todo el partido, no hizo goles. Juventus también afuera y Sí. quiero que... Pero los del Mundial, ¿quiénes están bien? Los argentinos, eso es lo que nos importa. Allí Julián son- Álvarez está seco Sí, de goles. sí. Sí.
Ayer hizo 2 goles Alexis McAllister, está bien. Está bien. Alexis. El Cuti Romero está bien. Ayer una asistencia del Cuti El Romero. Cuti está espectacular. Otamendi en el Benfica. Otamendi está bien. Está bien. Capitán de Benfica, ayer otra vez Sí. uno de los importantes. Enzo Fernández está bien. Sí. Ayer hizo un gol Enzo Ok. Fernández. Lautaro hace goles. Ayer no hizo, pero está haciendo goles Lautaro Martínez. Está bien. El Dibu Martínez está bien. Ok. Me cuesta después. Me cuesta. A ver, no sé vos qué pensás de Paul y Messi que juegan en la Major League Soccer. Ahora están en un parate, pero bueno, vienen de ser campeones de la Major League Soccer. Claro, por eso. Yo sé que a vos no te emociona. No, bueno, pero Messi es Messi. Está muy bien. Messi es Messi, sí, totalmente. Sí. Yo creo que faltan algunos. Está muy bien Nicolás Paz. Otro gol de Nico Paz. Ese sí que está bien, el enganche del Como de Italia. O sea, la pregunta es quién, entre otras, es quién va a ser el nuevo Di María. Y ahí hay un tema, ahí está entre Mastantuono, Nico Paz, ahí hay un Emiliano Buendía que está muy bien, compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa, muy bien está Emiliano Buendía, es más enganche, es más centrado. Buenos días. Sí, Sí, este es buen Mauricio. día. Este es buen día. Pero yo creo que hay Sí. algunos puestos que tenemos que... Están muy bien algunos números 9 que no son siempre parte de la selección argentina. El Flaco López, Panichelli, estos jugadores. Vos ya no te los acordás, María, pero fueron todos convocados a Ok. la selección. Bueno, ahí está la Champions. Una muy linda jornada de Champions, María. El 17 y el 18 de febrero, los 16avos de final mañana se sortean. 7:34 de esta mañana, 29 de enero, día de ñoquis, día de humedad, 88% de humedad, la máxima para hoy 30 grados. Zurich presenta la actualidad económica. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. A ver, ¿enero tiene 31? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Sí. O sea, Otra vez, María. Bueno. Enero era el primero de todos. Claro. Y era el que tenía acuérdate, enero, febrero, marzo, abril. El primero O tenía sea, el 31. domingo es primero, ¿no? Sí. Bueno, a partir del domingo aumenta el transporte público casi un 5% en la ciudad de Buenos Aires, colectivos y subte, porque es inflación pasada más el 2%. Y hay algunos que se llevaron un tremendo disgusto con el tema de la patente en la ciudad de Buenos Aires. Sí, a ellos, a quienes les fue llegando la boleta de la patente, sea en general uno la ve primero virtual y todavía alguna se manda por papel, algunos encontraron aumentos de más del 100% en la boleta de la patente. Sobre todo, estos aumentos se centran en autos que tienen unos 10 años de antigüedad. Hay autos que pasaron de pagar en diciembre o noviembre una cuota de 20.000 pesos y van a pagar 60.000 a partir de este nuevo año. Hay autos que pagaban 34.000 y recibieron boletas de 64.000. Con lo cual, ya te digo, hubo casos que más que duplicó lo que venían pagando a fin del año pasado. Rápidamente empezó a haber quejas en redes sociales. ¿Qué es este impuestazo? ¿Qué es este impuestazo? Claro, que golpea a los autos usados de mayor antigüedad. Los que tienen alrededor de 10 años, sí, porque hay Claro. autos todavía más antiguos. Hay un momento en el cual dejas de pagar patente cuando tu auto ya es muy antiguo. Claro. Pero Dice que, claro, usaban antes los valores que estaban registrados en el registro de la propiedad automotor y empezaron a usar los valores de las concesionarias. De las concesionarias. Claro, ¿no? hay una tabla que tienen la agrupación de concesionarias, la Cámara de Concesionarias, y actualizaron las valuaciones de los autos a través de esa tabla, y el impacto mayor del salto de la evaluación que tenían hasta el año pasado y el que van a tener ahora está en los autos que tienen alrededor de 10 años. Por eso están viniendo facturas tan altas en esa gama de autos. Las redes sociales están incendiadas con este aumento de patente, porque es gente que, digamos, no tenía previsto ese. Si bien la patente va aumentando, viene bimestralmente, se va ajustando y demás, como también se ajusta el ABL. Bueno, una cosa es un ajuste que tiene que ver con la inflación y otra cosa es que de repente se duplique o más que duplique la factura. Así que hay mucho ruido con esto en redes sociales, pero la factura viene igual, por más que tuitees, igual si no pagás, quedás ahí debiéndole a la HIP. Así que hay mucho ruido con eso.
Vos que tenés un perrito que ladra y protege tu hogar como un Rottweiler, necesitas un seguro que proteja con el mismo nivel de dedicación. Para eso, Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Zurich Hogar cuenta con una cobertura adicional para mascotas, porque así como tu mascota es parte de tu hogar, podés protegerla con Zurich. Zurich Hogar, protegiendo a los que mejor protegen. Bien, y Milei sigue con el tema de Paolo Roca, el CEO de Techint. Ahora lo acusó de desestabilizador. En realidad retuiteó un tuit de alguien que decía que había jugado a desestabilizar al gobierno después de lo que fue la derrota en la provincia de Buenos Aires en septiembre, antes de la remontada de octubre en las elecciones legislativas. No hay ningún dato más que simplemente eso, pero lo que muestra es el enojo creciente a partir de la repercusión que tuvo el hecho de que la licitación de este consorcio de empresas petroleras para construir este gasoducto y llevar de Vaca Muerta a Río Negro, donde van a alquilar unos barcos de licuefacción, el gas para poder exportarlo, esos 500 kilómetros de tubos no los va a proveer Techint porque la oferta fue más cara, sino una empresa de la India. Bueno, eso generó todo un gran debate y quiero escuchar mucho a Silvia Neistat. Ella es periodista, es ingeniera agrónoma, es editora de la sección Economía de Clarín y ha escrito mucho sobre esto. ¿Cómo estás, Silvia? Buen día, un gusto. Buen día, María, qué lindo escucharte a vos. Igual. Bien. Bueno, qué inesperado, ¿no? ¿O no? Mira, me parece que Techint es parte de las obsesiones del gobierno, te diría desde hace mucho tiempo. Vos viste que, sobre todo de un personaje del gobierno como Federico Sturzenegger, alias el Coloso, como lo presenta el presidente. ¿Por qué? Porque él ha tenido desde el arranque de la gestión de Milei esta idea de que hay grupos, entre comillas, prebendarios, que tienen beneficios a costa no tanto del Estado, bueno, también por supuesto se lo señala, sino a costa de mayores precios por la economía cerrada, etcétera. Ese es el argumento. Sturzenegger tiene, ya sabemos, tiene la mira a los laboratorios, tiene la mira a Tierra del Fuego, tiene la mira a la vacuna contra la aftosa y tiene la mira a Techint desde hace mucho tiempo. Te acordarás, María, que dijo acá hay que prohibir, hay que liberar la exportación de chatarra. La chatarra, junto con el mineral de hierro, es uno de los insumos básicos de las plantas de acero en todo el mundo. La Argentina tenía una disposición desde el año 2006 de prohibir la exportación de chatarra para facilitar, si se quiere, el precio de la materia prima. Bueno, lo primero que hizo Sturzenegger fue eliminar esa norma, no pasó nada, no exporta chatarra a la Argentina, pero le subió un poco el precio a la materia prima de Techint, o sea, le complicó las cosas. Esto era una licitación entre privados, como vos muy bien acabas de describir. Ese consorcio que hace la licitación se llama Southern Energy y está compuesto por Pampa Energía, que es de la familia Midlin, el que tiene la batuta es PAE, de la familia Bulgheroni, y también está YPF, que es la empresa de control con control estatal, y dos socios extranjeros. Una se llama Golar, que es Noruega, que es la que va a proveer estos barcos de licuefacción, y la otra es estadounidense, se llama Harbor. Sí, Silvia, un segundo, vamos a volver a llamarte para tratar de mejorar un poquito la comunicación, dale. Sí, cómo no. Ahí mejoró. Ahí mejoró, ¿no? Había como una cosa medio enlatada. Bueno. Ahí cambió, perfecto. Sí. Bárbaro. Dale. Sí. Entonces decías que es este consorcio de empresas locales como PAE y Midlin con empresas internacionales para el que hace la licitación. Exactamente. El consorcio llama a licitación y efectivamente los indios presentan un precio muy competitivo. Dicen, por estos 480 kilómetros de tubos para ese gasoducto, salen 203 millones de dólares, ¿no? Techint presentó al comienzo un precio de 290 millones de dólares, una diferencia realmente muy grande. 200 contra 290, 203 claro. Contra 290, sí. O sea, 87 millones de dólares, María, de diferencia. Dieron una oportunidad, porque en todas las licitaciones se llama a los oferentes a mejorar la oferta. Techint la mejoró, pero la rebajó poquito. Entonces,
concedieron esa licitación un día raro, 23 de diciembre, en la víspera de Nochebuena, y en una reunión de directorio de esta compañía privada, con 3 pesos pesados argentinos, el representante del YPF dijo, tenemos que darle otra oportunidad a Techint, ¿no? Dijo, no podemos conceder esto. ¿Por qué lo hizo el representante del YPF? Y evidentemente porque porque Techint había mandado cartas diciendo, cuidado, que nosotros esto lo producimos en el país. Y en el país las condiciones no son iguales. Es decir, las normas cambiaron, pero los impuestos siguen siendo los mismos, los costos laborales los mismos, etcétera, etcétera. Ya conocemos los argumentos en ese sentido. Es decir, lo que significa producir en Argentina versus, evidentemente, un jugador indio que es muy probable que sacrifique márgenes de operación y incluso hasta que decida entrar a pérdida a un mercado. Eso es habitual en el comercio internacional. Es decir, que vos digas, quiero entrar a este mercado y voy a entrar a pérdida. Y ahí viene, después si los representantes locales y sus competidores hacen o no una denuncia de dumping. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Estamos charlando con Silvia Neistat, periodista especializada en temas económicos, a partir del tema de la obsesión última primero de Sturzenegger, como bien marcadas, Silvia, y ahora se subió Milei contra Paolo Roca, que hasta ahora personalmente no dijo nada. Sí había dicho a fines del año pasado que hay que hacer una apertura inteligente, que hay que tener en cuenta que China está con una política comercial súper recontra agresiva, que es predadora, y de hecho la denuncia antidumping, dicen que en realidad esta empresa india que gana la licitación es con acero chino, que es acero, ¿no?, producido en condiciones con las cuales es imposible competir. Eso es lo que dice Techint, ¿no? Dice, en cambio, yo tengo la fábrica acá en Valentina Alsina, que es de donde salieron los caños para el gasoducto Néstor Kirchner, ¿no? Exactamente. Sí, es difícil que Roca o la propia Techint hablen, y me da la impresión que no solo ellos, sino todas las cámaras empresarias donde ellos participan, incluso la voz de los empresarios, no salió nadie on the record, María, dentro de lo que es el establishment local, a responder agresiones del presidente e insultos a la principal figura industrial de la Argentina, con un reconocimiento muy grande a nivel internacional, ¿no? Insultos de un calibre, te diría, desconocidos, ¿no? Porque hasta ahora se ha hecho, una especie de vista gorda y naturalizado de los insultos, María, a los periodistas, a otros personajes, etcétera. Ahora está tomando a un personaje central, con una gravitación en lo que es la industria argentina, te diría, muy, muy importante, y no se escuchó ninguna voz. Da la impresión de que, por un lado, a nadie le interesa escalar el conflicto con el presidente, no quieren romper, cuando te hablas con ellos, te dicen off the record que no quieren romper los puentes con el gobierno. Incluso hay previsto una reunión de Luis Caputo, el ministro, con la UIA dentro de 15 días, donde obviamente este tema va a ser central en esa conversación, pero están buscando desescalar, mientras Milei escala. Escala, claro, vos tenés razón, claro, porque Roca es una figura central en la Asociación Argentina Empresaria, ¿no?, cuya presidenta es Bettina Bulgeroni, que es, de la familia, que uno de los que tomó esta decisión. Ayer Milei estuvo en el Museo del Holocausto con Midling, que es otro de los integrantes del consorcio. O sea, no salen ni los propios pares a decir, no insulten. Le dijo chatarrín, ¿no? Como Sí, es muy feo. Son expresiones, despectivas. Son insultos, muy despectivas. Y lo otro que dijo también ayer Milei, porque vos muy bien comentabas recién, ese tuit de un libertario respecto acusándolo a Roca de desestabilizar, pero Milei no solo lo retuitea, sino que agrega, jubilate Tano. Perdiste, jubilaste Tano. O sea, hay un nivel de bronca, de fastidio por parte que expresa el presidente en sus propias palabras. Ahora, uno se pregunta por qué. Bueno, ahora viene otra parte de esa licitación,
que es la construcción del gasoducto. Este era un negocio de 200 millones o 290. No, tal vez el nivel de esta licitación haya estado en el medio. Incluso, te contaba, el representante de YPF dijo, reconsideremos Techin. Techin en ese momento, ¿qué hizo? Mandó otra propuesta igualando el precio de los indios. Dijo, vamos a trabajar a pérdida, no podemos dejar sin trabajo la fábrica de Valentina Alsina. Y no se consideró, ese consorcio privado no consideró la mejor oferta de Techin, o sea, igualar el precio de los indios. Ahí se llevó a votación, incluso quien había propuesto reconsiderar retiró su propia propuesta, que fue el representante de YPF. Y Techin perdió y le concedieron la licitación finalmente a los indios, ¿no? Ahora bien, lo que está en juego ahora es la construcción del gasoducto. Claro, estos eran los caños, ahora va a ser qué empresa lo hace al gasoducto. En el caso del Néstor Kirchner, digamos, en el gobierno de Alberto Fernández, Techin dio los caños y hizo una parte grande de la construcción. No fue la única empresa, pero estuvo involucrada en la construcción. Exactamente, muy involucrada. ¿Junto con quién? Como vos mencionaste ayer, con Marcelo Mitlin. Claro. Se unieron, fue un concurso, es muy interesante esa obra, hay un video realmente precioso. Sí. ¿No? Que vos lo vimos juntas, sí, era muy impresionante. Total. Lindo. Sí, fue impresionante, fue una cosa épica, hicieron un gasoducto en un año, pero bueno, eso fue una babel, trajeron ingenieros de todo el mundo, soldadores específicos, realmente fue realmente una obra muy importante, hecha con un nivel tecnológico, te diría, realmente de la mejor tecnología del mundo, etcétera, etcétera. Ellos tienen esas credenciales muy a favor, en términos además internacionales. Es probable que Techin lo gane, pero habrá que ver. En este caso, lo que está en juego es una obra de 1.300 millones de dólares. Claro. Es distinto Claro. a los 200. Es cierto que no lo hace solo una empresa. Sí. No, que no lo hace Tenaris, que es la de tubos, sino que lo hace Techin Ingeniería y Construcciones, o sea, otra empresa del grupo. Pero está Techin, o sea, la holding es Techin, por lo tanto, es difícil dos cosas. Primero, desde el gobierno ya le han dado todas las señales. Es muy probable que la Secretaría de Comercio no tome la denuncia por dumping. O sea que los caños, chau. Los caños, chau. Eso es muy probable. O sea que por ahí sería gastar pólvora en chimanga, como se dice en el campo. Pero que sí se jueguen, porque también es muy difícil que vos estés cuestionando la compra de caños a una compañía con la que después tenés que tratar la construcción del gasoducto. Claro. ¿No? O sea que da la impresión que es muy probable que esto termine, no lo sabemos, pero es muy probable que esto termine, digamos, poniendo paños fríos, si Milei lo permite. Claro. Si Milei desestala, porque en la construcción del gasoducto hay amigos de Milei que quieren jugar y que es probable que también presenten precios muy bajos. Y me estoy refiriendo al dueño del Club Inter de Miami, Jorge Mascanosa, que quiere entrar en esa licitación. Claro, wow. Bueno, Silvia está súper apasionante. Esto sigue, o sea, esto es un primer capítulo en realidad, por lo que vemos. Gracias, Silvia, un gustazo. Gracias, María, vos siempre. Besos Un beso, grandes. era Silvia Neistat, periodista, editora de la sección de Economía del diario Clarín. Gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitaros en Recoleta, en Pueyrredón 2088 y en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, @biomarketorgánico. Nos ves. Nos escuchás. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Inspector de marcas de dedos en los espejos. Dueño de ventanas que parecen pantallas 8K. Enamorado del brillo de tus cristales. Vos, que no respirás cerca de un vidrio para evitar que se empañe, necesitas un seguro que proteja tu casa con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Hogar cubre ventanas, puertas y hasta espejos por rajaduras o roturas. Porque así como tus vidrios relucen siempre, tu cobertura reluce con Zurich.
Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 02228. En Santander tenés una app para cada momento de tu verano. Por si tus amigos te tiran el clásico, paga vos y después te pasamos. Por si tu churrero favorito ahora solo cobra con QR. Por si querés aprovechar promos en los restaurantes de la costa. Para todos esos momentos del verano, tenés la app Santander. Santander, una app, millones de momentos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su integración accionaria. Los domingos a la mañana en Urbana Play. Conectás con la música en estado natural. Urbana Play Acústicos. Sonidos para tu momento unplugged en el fin de semana. Urbana Play Acústicos. Domingos de 9 a 12. Urbana Play 104.3. Radio oficial de tus mejores momentos. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de enero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Cargá y ahorrá. YPF, Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de enero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro 15.000 pesos por cliente, no acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ypf.com. Verano. Momento para disfrutar y conectar con el relax. Bruni Beach. Un lugar pensado para vos. Carpas frente al mar, gastronomía. Bruni Fan, un espacio para los más chicos. Estacionamiento con más de 120 lugares. Este verano, regálate momentos únicos. Reserva tu sombra ingresando a @bruni.beach. Bruni Beach. Punto de encuentro Urbana Play en Pinamar. Avenida del Mar y Álamos. Hoy, desde las 19 horas, Citroën Live Music. Acércate a Summer Car Show y disfruta el DJ set de Vero Tosounian. Toda la previa del Lollapalooza 2026 en un solo lugar. Ruta 11, kilómetro 407 entre Cariló y Villa Gesell. Citroën, automotriz oficial de Lollapalooza Argentina. Urbana Play 104.3. Temporada verano 2026. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Fernández. María, muchas gracias. Hay choque entre tres autos en Avenida de los Constituyentes antes de llegar a la Avenida General Paz. Un menor resultó herido. Manejar con cuidado. Además, la Panamericana está muy lenta la marcha entre la ruta 197 y la 202, sentido a la capital federal. Hay que tener en cuenta que esta noche, desde las 22 y por 9 horas, van a cerrar la Avenida Cantilo a la altura de Udaondo, en las inmediaciones del estadio de River, por el avance de las obras del puente, de la ampliación del puente La Bruna, allí en la zona de Núñez. María. ¿Cierran completamente la Cantilo? Exactamente, desde las 22 y por 9 horas, completamente cerrada Avenida Cantilo, que es la que sale hacia el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿La que sale o la que entra? Porque es viniendo de zona norte hacia capital. La que entra es Lugones, la que sale es Cantilo. La Cantilo es la que se va, sí, la que va para La zona que norte. sale, exactamente. Ah, ok. Bueno, gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hoy es jueves de estrenos y llega la película española nominada a los Oscars. Nominada a los premios Oscar, está nominada como Mejor Película Internacional y está nominada a la banda sonora también, porque la música es clave en Sirat, película dirigida por Oliver Laxe, que cuenta la historia de un padre que viaja hasta Marruecos para encontrar a su hija desaparecida durante una rave. La rave son estas fiestas electrónicas, pero que hay mucha fiesta electrónica en el desierto del Sahara
en Marruecos, en donde se reúnen inmigrantes de varios países a bailar durante muchas horas. Y bueno, la hija desapareció, viaja con su otro hijo para tratar de encontrarla y se encuentra con un grupo variopinto de personajes que en realidad son marginales de todo tipo de sistema. Y tratan en algún momento de ayudarlo a encontrar a esa hija, pero como el desierto del Sahara, en el desierto del Sahara todavía, después de la retirada del Estado español y la guerra que hubo, y pese al alto el fuego en el año 1991, hay todavía muchas minas en ese lugar. Entonces deben sortear no solo el calor del desierto para encontrar a la hija, sino también tratar de evitar pisar una de esas minas que están todavía lamentablemente enterradas y que siguen haciendo estragos por a la gente que pasa por el lugar. Es una película que genera mucha polémica. Muchos la acusan de miserable porque te manipula, porque van sucediendo determinadas cuestiones con los personajes a lo largo de la película. Toda filmada en Marruecos. Está filmada en Marruecos y en la frontera con Mauritania. Tendríamos que tener de nuevo acá el mapa para mostrarlo. La película vos la estás viendo y sentís el polvo, el calor y esta música ensordecedora todo el tiempo, además de la angustia de un padre tratando de encontrar desesperadamente a la hija en medio de este paisaje tan hostil. La vienen criticando fuerte. A mí me pareció una experiencia para ver en el cine increíble. Me gustó mucho. Además de estar nominada al Oscar, está nominada a los premios BAFTA de la Academia Británica, a los premios César de la Academia Francesa. Viene pisando fuerte. Así que Sirat... ¿Cuántos rolitos? Yo le voy a poner 4 rolitos. Bien, ok. 4 rolitos. Yo estoy desesperada porque terminé mi serie. Es muy triste terminar una serie, te quedás como una vacío existencial. Es como terminar un libro, ¿viste? Claro. Te quedás como tipo, y ahora... ¿Terminé Los Años Nuevos? ¿La rompió Movie o no? Movie es de lo más visto desde que Movie se instaló acá en Argentina. Es una serie... La plataforma Movie, M-V larga y Movie. Movie, que estrenó un capítulo cada miércoles y finalmente terminó Los Años Nuevos. Estoy desahuciada. De angustia, de tristeza. Me guardé un pedacito. Yo te digo, la vi empecé y en un momento dije, me voy a guardar los últimos 10 minutos. Y corté. Es difícil hacer eso. Ya terminé. Eso. Cortaste faltando 10. Está muy bien. Hay mucha gente que hace eso con los libros. Siempre se guarda un poquito. Necesito como ir despidiéndome de esta serie. ¿Vos la viste, Juli? No la vi. No tengo Movie, pero en cualquier momento la recomendó todo el mundo Los Años Nuevos. Sí, es el encuentro de una pareja todos los años nuevos a lo largo de 10 años que se van encontrando y desencontrando. Y está bueno. Tienen sus vidas cada uno, pero se encuentran y se reencuentran. Y hay algo ahí, un flechazo histórico que es inevitable. Sí, está buena porque no sabes. Hay algo del guión que es que empieza siempre en un momento que no sabes. Entonces tenés que ir adivinando si están juntos, si no están juntos. O sea, los primeros minutos tratás de entender en qué están ahora, dónde viven, están juntos, no están juntos. Entonces te va tirando como data. Pero información. Es un tipo de reconstrucción distinta. Porque están obligados a hacer una por año. Véanla está buena. Movie Los Años Nuevos. Gracias a nuestros amigos de Montecatini. Tenemos un nuevo concepto. Reafirmar a Montecatini como el clásico de Mar del Plata, con la incorporación de la cocina a la vista, barra con operativos y una reversión de la carta con recetas clásicas que quedaron guardadas en el recuerdo de sus clientes por siempre. Visítalos en cualquiera de sus 3 sucursales y disfrutá vos también de este clásico de Mar del Plata. UrbanaPlayFM.com Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Teatro Colón presenta Astor, Piazzolla Eterno. Un musical imperdible. El público la ovaciona de pie. Intérpretes, bailarines, músicos y una puesta en escena nunca vista. Astor, Piazzolla Eterno. El hombre que revolucionó la música argentina en el mundo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en PlateaNet y en boletería del Teatro Colón. Invita BBVA. Astor, Piazzolla Eterno.
Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. De cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:02 de esta mañana de 29 de enero, día de ñoquis, con 30 grados la máxima prevista. Ahora mismo 21 grados y sigue siendo un día bastante húmedo, 88% de humedad. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, a ver, las condiciones siguen siendo muy dramáticas en la Patagonia con lo que está pasando con los focos de incendios que los brigadistas no alcanzan a apagar. Hoy hay alerta meteorológica por temperaturas muy altas con condiciones de propagación del incendio que hacen muy complicada la situación. Es muy desesperado el pedido de muchos de los gobernadores, particularmente Chubut, que no es la única provincia afectada, pero sí la que tiene mayores complicaciones ahí en el Parque Nacional de los Alerces. Ha habido no hay agua prácticamente. Fue una temporada del invierno pasado que no tuvo nieve y ahora hay mucho calor, las condiciones se hacen muy complejas y es por esto que vienen reclamando legisladores de la Patagonia y también un grupo de gobernadores que se apruebe o se discuta en el marco del Congreso la emergencia ígnea. Por ahora, recién hoy el gobierno aparentemente en la mesa política, seguramente a partir de un pedido que le llevará Diego Santilli, el ministro del Interior, que estuvo reunido hace algunas semanas ya con Nacho Torres, fue el único que se trasladó al sur de las figuras del gobierno, el pedido para que esto se incorpore en las sesiones extraordinarias. Cuando el Congreso está de receso, como hasta ahora, arranca a partir del 1 de marzo las sesiones ordinarias, cuando está en receso solo puede tratar en el temario aquellos temas que incorpora el Poder Ejecutivo, que le manda el Poder Ejecutivo. Por ahora el Ejecutivo mandó la reforma laboral, que le iban a tratar en diciembre y quedó para febrero. Luego la reforma del Código Penal le incorporó ya el tema de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Está la ley de glaciares, paradójicamente metida también en esta discusión. ¿Por qué? Porque para incentivar la minería, el Poder Ejecutivo lo que decidió es que sean las provincias las que determinen hasta dónde va la protección de los glaciares, porque tal como está la ley, las compañías mineras y algunos gobernadores, sobre todo los de la cordillera, que quieren avanzar con la explotación del cobre y otros minerales, plantean que esta ley es un impedimento para eso. Salió la Academia Nacional de Ciencia en un pronunciamiento bastante poco habitual, porque Greenpeace viene defendiendo la ley y hay muchas organizaciones en defensa del medio ambiente que vienen haciendo este planteo, pero se sumó también la Academia planteando que, entre otras cosas, es inconstitucional delegar en los gobernadores estas decisiones. Pero bueno, la ley de glaciares, para levantar la protección de los glaciares, sí figura dentro de los proyectos a ser considerados en el periodo de sesiones extraordinarias del Congreso a partir ahora de febrero, cuando retomen la actividad, pero no figura todavía, a menos que lo incorporen hoy, no ha decidido todavía mandar la ley de emergencia el Ejecutivo. En un presupuesto este año que recorta todavía más el presupuesto destinado al combate del fuego, en condiciones climáticas en las cuales, aunque el gobierno o el propio Milei dice que no existe la evidencia respecto del calentamiento global, las cuestiones se están haciendo cada vez más dramáticas. Y en lugar de redoblar la inversión en el combate al fuego y la prevención, lo que ocurre es que hay más recortes. Bueno, en ese contexto va a haber mañana una marcha a las 6:30 de la tarde en Figueroa Alcorta y Pueyrredón. Esto es frente a la Oficina de Manejo del Fuego, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. Convocamos el viernes. Juan Grabois retuiteó esta convocatoria y se reclamó por el abandono y la desidia por la emergencia ígnea y la ayuda urgente a las zonas afectadas por el fuego. Basta de indiferencia, defendamos nuestra patria, la Patagonia. Bueno, esto por un lado, que hay que ver si entra finalmente dentro de la agenda de temas del Ejecutivo. No ha pasado para nada. Milei sigue obsesionado por ahora con el tema de Paolo Roca.
el empresario industrial más importante de la Argentina, dado lo que es Techint y sus diversas unidades de negocios, que son Techint, Tenaris y también ahora Tecpetrol, que tiene participación en la explotación en Vaca Muerta. Como sabemos, charlábamos hace un ratito con Silvia Neistat, quedó afuera de la provisión de los caños para lo que es este consorcio que va a construir un gasoducto desde Vaca Muerta hasta Río Negro, porque estas empresas petroleras, como no hubo la inversión necesaria para crear una planta de licuefacción para poder exportar el gas, tienen que hacer ese proceso, van a alquilar unos barcos. Entre todas se juntaron, forma parte de ese consorcio YPF también, y van a poner unos barcos en un puerto de Río Negro. ¿Se acuerdan la pelea con Kicillof respecto de la localización de esto? Bueno, de la planta, finalmente son los barcos, y entonces tienen que llevar el gas hasta ahí. Esta primera parte, nos contaba recién Silvia, es el antecedente de lo que va a venir después, porque hasta ahora licitaron los caños y ganó una empresa de la India. Es muy probable, nos decía Silvia, que el gobierno rechace el pedido que había presentado o que consideraba, pero no lo presentó Techint, de pedir antidumping, de decir, che, ojo que los indios ofertaron tanto menos que yo porque lo que están utilizando es acero chino, y el acero chino en realidad lo que están haciendo es una política predatoria de normas anticompetitivas. Que curiosamente, porque ayer Milei acusó a Paolo Roca sin ninguna prueba de ser parte de un complot de desestabilización del gobierno. Retuiteó a alguien que había dicho que después del triunfo de Kicillof en las elecciones provinciales en septiembre, cuando fue ese momento de zozobra financiera, acusa al grupo, a Paolo Roca, le dijo, jubilate Tano, ya está, ya fue, le dijo al principal industrial de la Argentina. Más allá de Paolo Roca, lo raro de esto es que es uno de los grandes industriales que se sienta a la mesa con los grandes empresarios de la Argentina. Ninguno dijo nada en defensa de alguien que está siendo insultado, burlado, ninguneado, de la manera en que lo está haciendo Javier Milei. La forma, en realidad, acá lo que vuelve es algo que Milei tuvo mucho tiempo contra los periodistas, ahora volvió un poco, había frenado un poco en la víspera de las elecciones de octubre. La idea de que cualquiera que quiera tener un debate con el gobierno, que tenga una posición disidente o que alerte acerca de las consecuencias de la apertura económica sin que hayan bajado los impuestos locales y sin que, bueno, con un dólar, con el tipo de cambio que ahora se está trazando de vuelta y demás, decís, bueno, tenés que estar dispuesto a que eso signifique que te insulten, que cualquier cosa, que te digan cosas totalmente sin ningún tipo de prueba de nada. La idea de... se llama el character assassination en inglés, ¿no? La idea de destrozar a quien habla. No estás teniendo esa discusión. Lo que haces es desautorizar a esa persona y tratar de romper su reputación mediante la burla, mediante la descalificación, mediante el insulto, sin discutir el asunto de fondo. Aunque Sturzenegger hace unos tweets más largos, que es el que está obsesionado con esto, donde discute un poco más si conviene o no conviene, y Javier Milei cada tanto argumenta también si conviene o no conviene sustituir importaciones a cambio de tener bienes más baratos. O sea, no sustituir, no producir acá, sino que las importaciones sustituyan o destruyan producción nacional a cambio de tener bienes finales más baratos. Hoy hablamos, rompía el corazón, la verdad, con Alejandro Vallejos, que es un empleado de una empresa, la última industria que queda en Goya, Corrientes, que quedaba, una empresa llamada Emilio Alal, de hilandería, de telas, que tenía 260 empleados y que cerró de golpe, y les mandó un comunicado a todos sus empleados. Alberto Vallejos, hablamos con él esta mañana, 23 años de antigüedad tenía desde que nació la empresa, una empresa que nació en el 2003 y que cerró las puertas de la noche a la mañana, dejando sin empleo a 260 personas, que están peleando además ahora porque les paguen la indemnización completa, porque aparentemente lo que les están ofreciendo es pagarles la mitad de la indemnización que les corresponde. Pero básicamente lo que decía Alberto Vallejos es, no hay más industria en Goya Corrientes, no queda más nada. ¿Cómo se reconvierte esos empleados, esos trabajadores de una industria textil que está en un proceso tremendo de expulsión de empleo? Muchas de estas empresas se convierten directamente en importadoras. Dicen ellos, bueno, estamos ante la tormenta perfecta, dicen. ¿Por qué? Porque hay una caída del consumo, apertura de importaciones, el que compra algo por Temu o por Shein no paga nada, y el que va a producir acá, si compra algo, un insumo afuera, tiene que pagar impuestos para poder traerlo.
Un poco lo que viene planteando también Miguel Ángel Pichetto, sin mucha repercusión en el Congreso Nacional. Y curiosamente, en el medio de esta discusión, apareció Marcos Galperín. No Marcos Galperín directamente, pero sí la compañía de Marcos Galperín, Mercado Libre, que se conoció hoy que hizo una demanda judicial contra Temu. Temu es la empresa china, junto con Shein, que tuvo un protagonismo impresionante el año pasado a partir de la liberación de las compras al exterior, hasta 5 por año por persona, que hizo que crecieran un 270%, fundamentalmente de indumentarias, artículos para el hogar y demás. Según la denuncia que presentó Mercado Libre contra Temu en la justicia, porque por competencia desleal, lo que dice es que hacen descuentos irrisorios, que son tremendamente agresivos, que hay publicidad engañosa, que la competencia es completamente ilegal. Cosa que se ha estudiado mucho en España, en Europa fundamentalmente también, donde hay leyes para evitar el ingreso indiscriminado de las empresas de ventas de productos chinos, porque, entre otras cosas, subsidian los envíos, o sea, el envío es gratis completamente. Y muchos de los países le están poniendo, como le puso Estados Unidos, como le puso Trump en Estados Unidos. O en Brasil, por ejemplo, Lula da Silva le exige a Shein que parte de lo que vende en Brasil sea producido en Brasil. Bueno, por ahora Shein y Temu entran a la Argentina de manera totalmente irrestricta, lo que pasó en el aeropuerto de Ezeiza, donde tuvieron que abrir un galpón más grande para poder recibir todos esos paquetes. Ahora es Mercado Libre, la competencia fundamental de lo que es la venta online en la Argentina con con Shein y con Temu, estos gigantes chinos. Bueno, y aparece Mercado Libre planteando una demanda judicial por competencia desleal contra Temu. Por ahora, el gobierno no ha dicho nada sobre Mercado Libre, que sabemos que tiene una afinidad ideológica muy grande con Javier Milei, Marcos Galperín, el fundador, que ahora no está más en la operación del día a día, pero la persona que está detrás de Mercado Libre. Pero no es tan distinto al planteo que hace Paolo Roca. Lo que están diciendo todos los empresarios argentinos, aunque no se juntan para decirlo juntos ni se defienden entre ellos en este momento, lo que están planteando es, bueno, ojo, y las pymes también, digo, no es que solamente las principales afectadas han sido con el cierre de las pymes que viene ocurriendo desde el gobierno de Javier Milei, que por ahí al principio se sintió mucho más en la construcción por el parate de golpe, la obra pública, y ahora lo están sintiendo fuerte en los textiles, que históricamente además fueron un rubro muy caro en la Argentina, especialmente en comparación con otros países, pero dicen, bueno, la manera en que se da esta apertura y la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones, lo que termina produciendo es o el cierre de la fábrica en Goya, que 260 empleados, o lo que dejó abierto Techint. Hay que ver, porque nos decía Silvia Naista también que es un primer capítulo, porque esta era la licitación de los caños y después falta la licitación de la obra propiamente dicha, el gasoducto, que es además es un monto mucho mayor, son 1.300 millones de dólares, en la otra son 200 millones de dólares finalmente lo que le van a pagar a la empresa india por los caños, pero digo, ahí falta un capítulo todavía, pero dejan abierta la pregunta acerca de, en estas condiciones, qué pasará con la fábrica que hace los caños aquí en la Argentina para Techint en Valentina Encina, que tiene más de 400 empleados. Bueno. Y bueno. El amor ocurre. El amor pasa. Pasa, claro, sobre el escenario. Sí, claro. ¿Hicimos alguna vez amor en el trabajo? Sí. Sí, hemos hecho. ¿Sí? Aparte han contado muchas anécdotas. Hace mucho. Sí, hemos hecho. Supermercado. No, pero sí, amores prohibidos, vinculados al laburo. Y pasa mucho ahí el trabajo. ¿Tenés ya pensado para mañana? Estábamos justamente avanzando con Leo. Yo te tiré una, pero no te importó para el diseño. No la va a agarrar, ¿para qué le seguís tirando, María? Era medio Tiradelli de los pelos. No. Era una cosita medio rara. No ¿Qué iba a picar. Fuimos amigos. O sea, lo difícil que es a veces cuando hay un código de amistad, dar el paso de decir, che. Es difícil. ¿A vos te pasó? Claro. Vos éramos primero compañeros de facultad, después amigos, y fue difícil, pero acá estamos. Ahí. 25 años después. Ok. Hermoso. ¿Me mirás con una indiferencia? Guido. No. Ni me contesta. No sé cómo en el trabajo contestarme. No, entra en trance con esta música que lo lleva ya. Yo creo que vos tenés un gran error. A ver, tenés miles de errores, millones de errores. Pero puntualmente el que te interesa ahora. Incalculables, cada día más. Sí. Pero en este caso puntual es
tirás la propuesta, pero te falta la proyección a qué puede venir como historia. Y acá la historia es, era amigo y me puse de novio. Era amigo. No. ¿Cómo hace, ¿En qué momento? ¿Cómo haces? ¿Cómo fue es re ese difícil paso? porque estás poniendo en juego. Y un día a la noche nos vimos y se dio un mes. Es una cosa muy ¿Cómo te llana. diste cuenta? Es una cosa O sea, llana, por María. ejemplo, ¿cómo se llama el que hace Rocky? Nico Vázquez. Nico Vázquez. Con Dave Fernández. Eran amigos y de repente se quedó soltero. Es y que dijo, a veces- Che, ¿qué onda, Dave? Y dice que les costó un montón porque... ¿qué? Sí, hay que pasar ese Rubicón. Ese ¿Vos tuviste una... ¿Con un amigo? Sí. ¿Con alguien que primero fue amigo? Sí. Creo que no. Creo. Creo que Creo. no. Creo que no. Creo. Para mí editó el archivo, Decí no, Para mí editó el María, archivo en ¿cómo vivo. Creo que no. ¿Cómo vas a decir creo? Claro. Pobre No. amigo. Me Pobre parece que amigo, no. después novio. ¿Eh? Me parece que no. No. Y no, si vos solo salís con amigas. No tenés. No tenés Bueno, que después fue amigo, Bueno. sí. Otra vez. Novio se que después sabe. fue amigo, sí. Eso sí, se puede. Sí, recontra. Sí, sí. Para mí es de las amistades más lindas. Mira. Porque ya no está la tensión. La amistad Claro. con un ex. Claro. Puede ser una amistad fantástica. Claro. Es divertida, es cómplice, es graciosa, es... Hay un revolcón de vez en cuando. No. Pues yo Un, no nue- dije un eso. nuevo Nadie revolcón. se olvidará de mí porque seré inolvidable. Ese es el presidente de Colombia Qué que se grande. jacta de que una vez que estás con él no lo olvidas Qué nunca bien. más. Hago cosas muy buenas. Vamos. Gustavo Petro. Vamos, Es Gus. increíble, tenemos como unos presidentes muy estandaperos, en general, en el mundo, no solamente Milei. Dan mucho titular. Dan mucho. Bueno, Vamos a hablar de deporte, ¿no? Sí. dale, vos sos el que se distrae. Vamos a hablar de deporte. A ver, vamos a meternos en River y en Boca. Gran River ayer, por momentos frente a Gimnasia de Grima La Plata, ganó 2-0 el Millonario, terminó con 9 Gimnasia, terminó con 10 River. Gran River, dijiste. Y un muy buen Juanfer Quintero, Sí. básicamente. El capitán de River hizo 2 goles, 1 de tiro libre, ya tiene 19 goles de tiro libre. Eso Juanfer le Quintero. faltaba a River, ¿no? Le estaba faltando como un jugador emblema desde que, ¿no? Y bueno, se fueron todos los de Madrid, esto que Sí. de los cuales tanto hablábamos, y Quintero es el que quedó de allá ahora, y es capitán, y es influyente, y es importante. Y básicamente fue la figura de un River que ganó 2-0 y que está arriba de todo. Después de lo que pasó, la frustración de lo que fue el último año, fue muy difícil por los compañeros que se fueron, que los recordamos, los queremos. Y bueno, creo que de alguna u otra forma las personas que están en la renovación, las que toman las decisiones, creo que están haciendo las cosas a conciencia, están haciendo las cosas bien. Y bueno, creo que con 2 partidos que llevamos las cosas son muy positivas. ¿Y lo vieron bien a Gallardo también en la pretemporada? Siempre está bien, creo que más allá de todo es la cabeza de nosotros, es el líder. Y bueno, si él está bien, creo que todos estamos muy bien. Muy bien. No pisó el palito, No, ¿eh? no pisó No el pisó el Además, palito, el muy comunismo bien. de Gallardo. ¿Viste? El River tiene un nuevo jugador, que es Kendry Páez, una joya ecuatoriana. Kendry Páez, el futbolista más joven en hacer un gol en la historia de las eliminatorias, tiene 18 años, lo sé del Chelsea. Muy interesante Muy bien. Kendry Páez en un jugador de desequilibrio. Y en la otra, la contracara Y de en la este muy buen otra- River, y en la otra Boca. Boca fue una sombra de lo que debió haber sido frente a Estudiantes de La Plata. sin su capitán, Estudiantes, que se Sin pasó a Boca. Ascasíbar. ¿Sabés cómo lo recibió Estudiantes de La Plata a Ascasíbar? ¿Cómo? La gente de Estudiantes de Sí, La Plata. ¿lo aplaudió? No. ¿Lo silbó? El que nos salta es un traidor. Fuerte. ¿Es mucho o no? Sí, yo creo que sí, ¿No? pero Bueno. bueno, así fue el Pasa que se recibimiento. mostró muy hincha de Boca Ascasíbar, me parece. Sí. Lo que hizo fue, ¿no? Como... Ayer estuvo en el palco. Sí. Ayer estuvo en el Te palco dije que iba a ir. junto a los futbolistas de Boca. Ayer hubo pasillo. Hubo pasillo, bien. Los Hubo de Boca pasillo. homenajeando a la Estudiantes campeón. Sin aplauso. ¿Y qué tenían que ver con Y el aplausos? pasillo es mayormente. Tenían los bracitos atrás. El único que aplaudió fue Sí. Agustín Marchesín, el arquero de Boca, hasta que yo creo que está en algún Miró. momento. No aplaudo nada, viejo. En algún momento lo miraron a Marchesín y Frená. Ok. frenó. Marchesín tapó un par de pelotas importantes, también se Bien. mandó alguna macana. Boca jugó mal durante. Mal. Tuvo un buen sí, partido y uno malo. y un buen ingreso de los chicos de Boca. Ayer Ok. debutaron 2 chicos más de Sí. Boca, le dieron
otra energía y Boca llegó al descuento a partir del empuje de los chicos. Cuiden a esos chicos. Totalmente, de Aranda y de Gelini. Y perdió Boca, perdió con una imagen fea. Fea. La verdad que Racing es feo también, ¿no? No, Racing fue espantoso. Cayó ante la Rosario cancha. Central. El campo de juego fue espantoso y Racing perdió su segundo partido en 2. Ayer perdió frente a Rosario Central con un Ángel Di María sublime. Sublime, Ángel Di María. Vean el gol de Di María que se va metiendo por el vértice izquierdo del área y le pega 3 dedos con la zurda. ¿No querrá jugar el Mundial? Ya dijo que no, ya sé. Viste que dijo que no. Dijo que no. Ayer ganó 2-1 Rosario Central y bueno, Racing perdió los 2 partidos que jugó. Central perdió el primero y ganó el segundo, pero con un enorme Ángel Di María ayer. 8:27 de la mañana, Juli. María, se conocieron imágenes ayer de cómo ICE, esta fuerza de los Estados Unidos, fuerza federal de los Estados Unidos, que está avanzando sobre los inmigrantes y deportando inmigrantes de manera voraz en los últimos meses, cómo ICE quiso entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis, que es donde se produjeron los 2 asesinatos que tienen muy conmovida a esa ciudad y a la sociedad estadounidense en general. Quiso entrar al consulado de una manera que es completamente ilegal. Pensemos que un consulado es territorio del país de ese consulado, en este caso de Ecuador. Por la Convención de Viena. Exacto. ¿No? Esto fue el martes a la tarde y los trabajadores del consulado de Ecuador frenaron a los oficiales de ICE que intentaban entrar primero al hall, digamos, externo, y después ya acercarse cada vez más a la oficina, donde además hay familias que se están refugiando después de, sobre todo el caso de Liam Cornejo, este nene que junto a su padre, ecuatorianos los dos, fueron arrestados hace 9 días exactamente, y fueron trasladados a uno de los centros de detención a los que están siendo trasladados los inmigrantes que están siendo, bueno, justamente arrestados por ICE. Entonces, desde ese momento, sobre todo el consulado de Ecuador en Minneapolis está refugiando, protegiendo a familias de inmigrantes de su país. Entonces tuvieron que frenarlos y les dijeron, justamente citaron la Convención de Viena y dijeron, ustedes no pueden entrar acá, esto es territorio ecuatoriano, no tienen ninguna injerencia. Es que antes se suponía que había lugares, ¿te acordás? Y cuando hablábamos con el pastor, tan impresionante esa nota del pastor de origen mexicano de Minneapolis, que votante de Trump, dice, yo quería que expulsaran a los... Pero esto que están haciendo es una limpieza étnica, dijo directamente. Y decía, antes iglesias y escuelas eran lugares sagrados. ¿No? Y ahora están entrando hasta consulados. Sí, incluso consulados. Ayer veía, el New York Times confirmó que en el segundo mandato de Donald Trump ya se deportaron a 600.000 personas, sobre todo en los últimos meses, que se activó mucho más esta deportación que no cumple con ningún requisito de lo procesal, de lo judicial, y se hacen como de manera express. Exactamente. Sin una audiencia previa, ¿no? Alex Preti es la víctima, ¿no? El enfermero que mataron a quemarropa en Minneapolis. A partir de ahí, lo que escuché también en New York Times decía que al principio le dio mucha popularidad a Trump el tema antimigratorio, y de hecho fue bastante exitoso con el tema de frenar ingresos por la frontera de México. Y que una de las preocupaciones que tenía Trump es que lo de Alex Preti, como que aquello que era valorado de su gestión, se le volvió totalmente en contra, donde mayoritariamente la preocupación pasó a ser como puede ser que no puedas ejercer el derecho a protestar porque puede venir ICE o en este caso era los agentes de la patrulla de frontera y asesinarte a quemarropa, con un discurso además que después se vio que era falso, la idea de que estaban bajo peligro esos agentes, sino que lo que tenía en la mano, a pesar de que tenía un arma, era una cámara, un celular para grabarlo, ¿no? Sí, y esto que decís, sabes que también estuve viendo que hay adultos mayores que se están organizando en ciudades como Minneapolis y demás para trasladar, sobre todo estudiantes inmigrantes, a la escuela, y lo que dicen es, bueno, nosotros no estamos para poner el cuerpo en una manifestación, nos da miedo, estamos grandes, pero que se están ocupando y organizándose familias de adultos mayores para ocuparse de esa ida y vuelta de los chicos que solo en el ida y vuelta a la escuela pueden ser arrestados. Claro, y además tiene el problema que los padres ya no los quieren llevar a las escuelas porque se exponen. De hecho, empezaron a detener gente llevando y buscando chicos. Lo mismo en las iglesias
familias que se están organizando para juntar comida y la reparten, porque la gente no puede salir a hacer compras al supermercado por temor a que los agarren y los detengan. No, es una situación, la de Minnesota, pero lo que está pasando en todos lados, en muchos estados. Lo que pasa es que algunos gobernadores demócratas se resisten más, pero son fuerzas federales que las despliega Trump, no tienen la posibilidad de expulsarlas. Y es una enorme paradoja, porque las fuerzas federales, o sea, hablábamos del racismo en Estados Unidos, de la guerra civil, de las leyes de segregación racial. En la década del 60, cuando termina y vienen los derechos civiles, Martin Luther King y todo, las fuerzas federales era para imponer las leyes antirracistas. Entonces era... Por ejemplo, no dejaban entrar a los negros a las universidades, entonces mandaban las fuerzas federales para obligar a que los negros pudieran entrar a las universidades. Y ahora las fuerzas federales vienen a hacer como exactamente lo opuesto, ¿no? Bueno, y Bruce Springsteen, porque todo esto, no tenemos el mapa, después lo deberíamos mostrar, pero Minnesota es uno de los estados, digamos, está arriba, cerquita de la frontera de Canadá, cerquita de Nueva York, ¿no? Más o menos, del mismo lado de la costa, digamos. Pero son los del cinturón de acero, que son los estados de mucha producción industrial de los Estados Unidos, que fueron donde históricamente ganaban los demócratas, y en un momento vino Trump y empezó a decir America First, estamos perdiendo trabajo, se lo están llevando los chinos, y ese fue el terreno de mucha disputa electoral, el cinturón de acero. Y este estado es parte de eso, solo que tiene la característica, es una ciudad muy progre. Minneapolis es como muy, muy progre, tiene muchos inmigrantes, somalíes y ahora latinoamericanos. Y de ahí es Bruce Springsteen un poco, una voz dentro de los artistas, un poco surgido de ese cordón industrial norteamericano. Uno de los artistas que viene hablando en cada uno de sus shows, que hace una semana en un show en Nueva Jersey habló sobre ahí y está se el alzó mapa, en estamos contra viendo el mapa. de todo lo que estaba sucediendo con ICE en Minneapolis, y justamente lanzó una nueva canción que se llama Streets of Minneapolis, que habla del momento que se está viviendo en las calles de Minneapolis, nombra a René Wood y Alex Pretty, los dos asesinados por ICE, habla del rey Trump con su fuerza haciendo estragos en una ciudad que en este momento está nevada, pero que en realidad el fuego de la gente está pidiendo que ICE se vaya de ese lugar. La canción él escribió en la red Blue Sky, escribió que esta canción la escribió el sábado, la grabó ayer, por el día de ayer que la lanzó, y la lanzó en respuesta al terror estatal que se está viviendo en la ciudad de Minneapolis. Está dedicada a la gente de Minneapolis, a nuestros vecinos inmigrantes inocentes y en memoria de Alex Pretty y René Wood. Ahí le estamos escuchando un poco. Ahí escucha. Después escuchamos el ruido de las balas y a Alex Pretty, el enfermero, tirado en el piso. La canción súper política, las canciones que son sobre algo específico, sí, ¿no? Las canciones de protesta. Y hacia el final se escucha a la gente gritando ICE out. Que creo que viene ahora. En las calles de Minneapolis. Bueno, su clásica armónica. Lindo tema. Sí. La letra, linda melodía, sí, lindo. Sí. Muy León Gieco también, ¿no? Y bueno, también. Un poquito de Bob Dylan, ese sonido. Claro. Que María, si no viste la película, ya está en Disney Plus. Con Jeremy Allen White haciendo de Bruce Springsteen. No la vi, Springsteen, música de ninguna parte, ya la podés ver. En Disney Plus. En Disney Plus. Perfecto. No está nominado al Oscar, lo olvidaron. ¿Ese te gustaba? Jeremy Allen White le encanta. Mira la cara que te hace. Superior. Sí. Superior. ¿Sí? Superior. No. El protagonista del Oso, la serie de cocina. ¿Vos, Juli? Unos brazos inolvidables. Bueno. Sí.
Muy linda la canción esta de Bruce Springsteen. Sí. ¿Eh? Y se sumó también entre las voces Jane Fonda, que tiene un historial también en Estados Unidos, porque ella fue un ícono de la lucha pacifista durante la guerra de Vietnam. Era muy joven, era la actriz, ¿no? Más exitosa de ese momento, la más comercializada, la llamaban para todos los grandes éxitos, pero hizo ella... una película además, ¿no? Con un veterano de Vietnam y toda la historia del movimiento pacifista en contra de la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Ella fue un ícono. Después, claro, se casó con Ted Turner. Ted Turner, se fue al mundo de la gimnasia y qué sé yo. Después en los últimos años fue también una de las grandes activistas ambientales y estuvo en el programa de Stephen Colbert también y estuvo hablando del momento que se está viviendo en Estados Unidos. Está increíble ya. If the government is not meeting the needs of its people, there's something wrong, right? Si el gobierno no es capaz de cumplir con las necesidades de la gente, hay algo que está mal. We're seeing things happen that have never happened before. Estamos viendo que ocurrir cosas que nunca antes habíamos visto. Was in the 40s and 50s. Esto ni siquiera es como en los 40s y en los 50s. Authoritarianism has made its way into every single nook and cranny of our government. Ahora tenemos el autoritarismo permeando en todos lados en nuestro gobierno. Kidnapping people, secuestran illegally gente, deporting American deportan citizens. a ciudadanos norteamericanos ilegalmente. Into American citizens' homes without warrant. Minneapolis. Entran sin unas orden de arresto, sin órdenes de allanamiento, están entrando a los hogares de los norteamericanos. Where they shot Miss Good. Mataron a la señora Wood, matan gente. All kinds of really, really bad things Están haciendo cosas horribles, están pasando cosas muy feas. No me importa qué partido sos, no me importa si estás de derecha, de izquierda, republicano, demócrata. Acá lo que está en juego es lo que está bien y lo que está mal. I think lines are being crossed. Estamos cruzando rayas, líneas. It's enough. Basta, hay que decir basta. Enough, decía Jane Fonda. Con una remera que decía resiste. Me gusta mucho la canción de Bruce Springsteen. Sí. La voy a escuchar entera. ¿Ayer la subió? La subió ayer. Bien. Streets of Minneapolis. 8:37 de la mañana, vamos a hablar del tema de los incendios en la Patagonia. Javier Grossfeld es doctor en biología, está en Bariloche, Río Negro, es técnico superior del Centro Científico Tecnológico del CONICET Patagonia Norte. ¿Qué tal, Javier? Buen día. Hola, ¿qué tal, María? Saludos a vos y a tu audiencia. Bueno, ¿cómo están? Bariloche igual está alejado de los focos, ¿no? De incendio, pero... Sí, Bariloche está bastante lejos porque los incendios actualmente están en el noroeste de Chubut, pero bueno, toda la población acá está muy sensibilizada con los incendios forestales, la gente está muy atenta a que no se produzcan nuevos focos porque la simultaneidad de estos grandes incendios forestales hacen que los recursos para combatir nuevos incendios no sean lo suficientes, ¿no? Entonces, en general la población en Bariloche está muy sensibilizada. Claro, escuché en Esquel también están muy alertas, ¿no? Pero claro, Javier, te quería preguntar, a ver, ¿qué es lo que pasa? Porque uno, puede pensar, esto siempre empieza con incendios intencionales, irresponsables, subir las penas y demás, pero escuchás a la gente de la zona y te dicen en realidad que las condiciones son muy adversas y que la cuestión climática, la nieve que no cayó durante el invierno, los calores de la Patagonia, están generando condiciones que año a año provocan situaciones más difíciles. Así es, digamos, más allá de las causas, lo cierto es que desde principios del siglo para acá, digamos, del 2000 para acá, lo que empezamos a ver es un aumento de las temperaturas, las sequías cada vez más intensas. De hecho, este año directamente no hubo nieve en los cerros, o muy poca, al menos en el Patagonia. Y un aumento de las frecuencias de las tormentas eléctricas que propagan los rayos, digamos, el incendio de Alerces, en este caso fue natural, fue producido por un rayo, no así el incendio de Puerto Patriada de Puyén, que se presume intencional, pero hasta ahora no aportaron pruebas. Lo cierto es que más allá del origen, la vegetación está predispuesta a quemarse. Tenemos mucha vegetación, mucho combustible que está muy seco, con muy bajo nivel de humedad, con temperaturas muy altas. Probablemente este fin de semana
se bate el récord de temperatura de los últimos años, así dicen los meteorólogos. Entonces, nada, las situaciones, digamos, de esta crisis climática, de cambio climático que tanto se habla, lo estamos viviendo en la Patagonia, lo estamos viviendo a través del aumento de la frecuencia de los incendios forestales, que además cada vez son más severos, ¿no? Que producen cada vez más daños, y eso hace que, digamos, estemos viviendo una transformación en el paisaje, que lo estamos viendo en algunas zonas como la comarca andina, ahí la zona del Bolsón, Puchilocho, Lago Puero. En los últimos 10 años perdió más del 50% de sus bosques. Y eso es una transformación de bosques a matorrales, ¿no? Los matorrales de arbustos, que encima son más inflamables. Entonces estamos entrando en un ciclo en el cual el ambiente se está transformando rápidamente, y lo que nosotros deberíamos hacer es tratar de mitigar, por un lado, tratar de reducir ese impacto y sobre todo adaptarnos, ¿no? Como comunidad, porque bueno, los incendios forestales, estos grandes incendios forestales, vinieron para quedarse. Estamos viviendo así una ola en el cual en los últimos, desde el Cholila 2015, que fue un gran incendio, para acá hemos pasado de tener un gran incendio cada 10 años a tener varios incendios por año. Claro, las condiciones de propagación, ¿no?, del fuego además son mucho más propicias cuando suben las temperaturas, falta el agua. Estamos charlando con Javier Grossfeld, es doctor en biología, técnico del superior del complejo tecnológico ahí del CONICET en Patagonia Norte. Ahora, Javier, el otro día conversábamos con un activista que nos decía que hay un tema con los pinos, ¿puede ser? De plantaciones de pinos que no son autóctonos, y que, bueno, el pino prende mucho. Bueno, digamos, en la década de 60, 70 hubo una política de promoción de forestaciones en todo el país. En Patagonia lo que se promovió fueron las forestaciones de pino, en reemplazo de, pensando en no presionar el bosque nativo, ¿no? En un principio tuvo su origen en eso, se había explotado mucho el bosque nativo con la creación de todas estas ciudades y pueblos, en los cuales se construía con madera, y entonces, como una buena idea, como promoción, materia prima, se desarrollaron una política de deforestación. Lo cierto es que el paradigma ecológico en los 60 y 70 era otro, las consecuencias no se sabían de lo que se iba a hacer, sobre todo las consecuencias del mal manejo, ¿no? Muchas de las forestaciones que se implantaron fueron abandonadas porque no había una cultura forestal en la región. Algunas provincias son una excepción, ¿no? Neuquén, por ejemplo, o Chubut. Y no solo el desmanejo de las forestaciones, sino que estas especies son muy invasoras dentro del bosque nativo, y además su contexto ecológico en el cual evolucionaron era un contexto de mucho más fuego que el que naturalmente tenemos en Patagonia, porque lo que hay que entender es que en Patagonia también hay un régimen natural de fuego, que cada 100 o un poquito más de años se queman por los valles, y las especies acá están relativamente adaptadas. El problema es que los pinos están muy bien adaptados al fuego. De hecho, hay algunas especies, como el pino radiata, que estaba ahí en la zona de Patriada, invadiendo absolutamente todo el paisaje. Se desarrolló en Estados Unidos, en el cual la frecuencia de fuego es tan alta que los conos que propagan las semillas se abren cuando hay un fuego. O sea, el fuego es la situación ideal para estas especies. Y ahora ya están acá y están construyendo nuevos ecosistemas con las especies nativas, y realmente no sabemos cómo va a funcionar eso a futuro. Lo cierto es que las consecuencias, algunas ya las estamos viendo, ¿no? En Puerto Patriada, que cuando se producen fuegos reiterados, ¿no?, le aumentan la frecuencia de fuego en un mismo lugar, se establecen solo ellas, eliminan el bosque nativo y quedan los pinos. Y el sitio empieza, claro, en una frecuencia de invasión, fuego, invasión, fuego, invasión. Ahora, Javier, las especies nativas no tienen nada que hacer. Digo, porque pareciera ser, ¿cuál tendría que ser una respuesta que no hay? Porque hay un cambio climático, obviamente. Yo te escucho y decís, bueno, ¿por dónde se empieza con algo así? Que vos tenés un problema de una Patagonia con condiciones cada vez más propicias para incendios cada vez más recurrentes.
con esta falta de recursos además para enfrentar el fuego. Mirá, María, como todo problema, el primer paso es asumirlo. Asumir de que tenemos un problema, que es un problema grave. Cambio climático, Segundo, pero además para eso teníamos que partir de la base de que hay un cambio climático. ¿Qué hay? Cambio climático, que somos muchos viviendo en el bosque también. Somos muchas hormiguitas humanas viviendo en el bosque, cada uno con su concepción del bosque. También eso es muy importante. Y entonces, bueno, en esa situación es que elegimos, con los pocos recursos que tenemos, dónde lo vamos a poner. Y lo que se vio hasta ahora, hasta 2 o 3 años, es que casi todos los recursos que tenemos para combatir los incendios forestales se invierten en el combate. Y el combate no está siendo efectivo, porque justamente estos grandes incendios forestales, aviones y helicópteros. Sí. El 90% del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego se van a aviones y helicópteros, y lamentablemente hay pocos brigadistas mal pagados, con mala jubilación y sin estabilidad laboral. Sí. ¿No? Eso por un lado. Entonces, por ahora se invierte en combate. Creo que llegó el momento de empezar a hacer una inversión seria en prevención. Claro. En prevención, ¿dónde? Especialmente en estas zonas de interfaz en el cual las ciudades, las casas se encuentran con el bosque, en el cual la población tiene mayor vulnerabilidad. Entonces, el trabajo en prevención en Patagonia todavía está para desarrollarse. La gente, de hecho, acá no sabe, y ha pasado en Cholila el domingo pasado, la gente no sabe qué hacer cuando hay un incendio. Los locales no saben cómo actuar. Claro, no pero en saben cómo Chile actuar están y cómo súper no entrenados actuar, para los terremotos, por ejemplo. Cualquier persona en Chile sabe más o menos cómo... cualquier persona, pero digo, tienen como una especie de educación cívica respecto de qué hacer frente a un movimiento sísmico. Y están señalizados los puntos de encuentro y la gente más o menos sabe los planes de evacuación. O sea, tenemos que preparar a nuestras poblaciones para estos eventos. Claro. Y además hay que adaptar todo el sistema. Que me parece que llegó el momento de readaptar todo el sistema, redefinir las prioridades de financiación, empezar a invertir sobre todo en tratar de reducir el combustible, o sea, el combustible del fuego, que es la vegetación, en las zonas donde estamos viviendo nosotros al menos, porque en los ambientes naturales, nosotros acá en Patagonia, la Patagonia es inmensa, los parques nacionales son inmensos, de cientos de miles de hectáreas, y es muy difícil pensar en manejar la vegetación en cientos de miles de hectáreas, pero sí tenemos la obligación de manejarlos ahí donde vive la gente. Claro. ¿Por qué? Porque es para reducir la vulnerabilidad. Claro. Tuvimos muchísima suerte en estos incendios, muchísima suerte, porque este año, por ejemplo, no hubo ningún fallecido. El año pasado tuvimos que lamentar un muerto. Y estamos teniendo mucha suerte, pero no podemos jugar con esa suerte. Tenemos que preparar a la población para este riesgo que son los incendios forestales. Y lamentablemente hoy por hoy la mayoría, ni los turistas ni los locales, sabemos mucho qué hacer. Claro. Javier Grofeld es doctor en biología, técnico superior del Centro Científico Tecnológico del CONICET ahí en Patagonia Norte. Está ahora mismo en Bariloche, en Río Negro. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, María. Hasta luego. Gracias. Da la sensación, qué sé yo lo escucho y digo, no va a pasar nada de todo eso, ¿no? Porque no estamos logrando ni siquiera que el Congreso trate el asunto de la emergencia ígnea, que tampoco sería la solución de mediano a largo plazo, pero es una cosa más inmediata, pensar cómo combatir el fuego. Pero bueno, partir del reconocimiento del efecto del cambio climático que obliga también a repensar todo esto que nos planteaba recién Javier, ¿no? Sí, hay que ver qué determina hoy la mesa política del gobierno respecto de si incluye o no en su temario de sesiones extraordinarias el tratamiento justamente de la emergencia ígnea, teniendo en cuenta de que partimos de la base de que redujo casi el 54% el presupuesto del Servicio del Manejo del Fuego respecto del año anterior. Hay una marcha mañana, 6:30 de la tarde, frente a lo que son las oficinas del manejo del fuego que forman parte del Ministerio de Seguridad. Ahí en Figueroa Alcorta y Pueyrredón está convocada para las 6 de la tarde. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández. María, permanece lenta la marcha sobre la Panamericana entre las rutas 197 El Talar, sentido a la capital federal. También hay congestión en la avenida General Paz, desde avenida Eva Perón en la zona de Mataderos,
sentido al Río de la Plata. Vamos a recordar que hoy, desde las 22 y por 9 horas, se va a cerrar totalmente el tránsito en la avenida Cantilo, a la altura de Udaondo, por el avance de las obras del puente La Bruna. Trenes, el Mitre, ramal Tigre está interrumpido, los ramales Suárez y Mitre operan hasta Belgrano R y el subte funciona con normalidad, María. Bien, va a aumentar, a partir del domingo, con el cambio de mes, aumenta inflación más 2%, o sea que cerca del 5% tocaría que aumenten a partir del domingo el transporte público en el área metropolitana, subtes y colectivos. Bueno, a recargar la sube. A recargar la sube. Escúchame, 29 ñoquis, Diego. Sí. Ñoquis, sí. Sí, Qué claro. rico los ñoquis en el duplecito. En el Ahí va. duplecito. Si no estás ahí. No, pero claro. Está alquilado el duplecito. pero Hay buena casa de pasta. ¿Alguna vez comí algún ñoquecito en el duplecito? Opa. ñoquecito en el duplecito. Sí. ¿Con qué salsa? Ahí va. Es salsa criolla. Ah. No como salsa criolla. ¿Cómo Salsa ñoqui? criolla. Raro. Salsa criolla. Te lo pido por favor. Criollita, No, de no, Santa no. Teresita. Pero, no, ¿pero mira, cómo me salió salsa? una rima. Fileto, Criollita de fileto. Santa Teresita. Fileto. Fileto. Ahí va. Pero Oh, sí hoy que- vas a comer o no? Mucho queso rallado. Está carísimo el queso Sí, rallado. está- Está más caro el queso rallado que el ñoqui. ¿Vos sos del rellenito o del provolone? Ah, No sé, uno lo que venga. picantito, uno que sea picantito. hay un lío bárbaro con provolone y Rayanito, te quiero decir, porque si prospera el acuerdo con la Unión Europea, perdón, digo, Fernández, porque voy a abrir una ventana. Qué raro. Si llega a prosperar el acuerdo, hay un montón de denominaciones de origen que tiene anotada la Unión Europea en materia de quesos que no van a poder llamarse más Rayanito. no la Claro, sacan. claro. O sea, viste que el champán es Claro. solo el de la región champán Sí. de Francia. Si no es Entonces, los espumante. demás son espumantes. Claro. Bueno, ahora va a pasar con los quesos, Con los por quesos. ejemplo. Hoy hay una marcha, te digo, todo el sector, digamos, de los productores agrícolas europeos, sobre todo españoles, y hoy hay marcha en España, la hubo en Francia. En Francia el tema es tema muy caliente, y acá están muy preocupados los productores de aceite de oliva, Claro. de La Rioja, Catamarca y demás, por la competencia que le puede venir de, bueno, España es el principal productor de oliva del mundo, de aceite de oliva. Entonces todas esas cosas van a cambiar Van a de nombre. Ahora que está el supermercado lleno de góndola de cosas importadas, Claro. encima lo local va a tener que cambiar de Bueno, nombre. Pero María, el duplecito de Santa Teresita se va a llamar duplecito de Santa Teresita. Ese no cambia. No, un nosotros clásico. vendemos lo autóctono, Diego. Claro, a mí claro, no me lo llevaste nuestro. nunca a ningún lado, Si no pero se- vendemos lo autóctono. Si no se Ya puede. vamos a ir a estirar la lona ahí en la playa. Qué ¡Apa! A plantar la carpita, como es la sombrilla y la lona. Claro. Ahora están de moda los gazebos, pero son polémicos No, porque bueno, le tapan la María, vista a los bueno, demás. bueno. Si no Claro, se nosotros puede. tenemos una ¿Te parece sombrillita mucha medio pretensión el gazebo? Si empezamos así, tampoco que estoy pidiendo. caro. Eh, Muy No, caro. pero te dijo lona, Tengo sombrilla, una reposera, es sombrilla bastante. desteñida, una sombrilla, Sombrilla un poquito desteñida, un de poquito tela. cuidada, ¿Sos de los pero- que chupa arena con el sacador o de los que empieza a hacer el hueco con ¿quién el. tiene con- un chupadarena? Siempre. es muy bueno. Sí. Es muy bueno. No, Martín Fernández, ¿me vos estás así a la playa con el Está chuparena? lleno. Gente, por favor. Todo, sí. No va. Chicos, Eso no va. corre en Santa Teresita, María. Dale, si no, Sí. si no El se chupador, puede- Clavar ahí ¿dónde se la compra el caña y chupador de hacer un arena? agujerito así para- Allá ¿Dónde está se lleno. compra el Y en chupador de están los arena? negocios que están cerca Artículo de la playa. claro. Nunca tuve un chupador de... ¿Alguien tuvo alguna vez? Sí. Prestado. Recomiendo. Sí, Es muy ¿sí? bueno. Sí, sí. Yo Porque tengo, queda yo mejor tengo. clavada la sombrilla. Más Hay- profunda hay- la sombrilla. Hay un tema de seguridad y que está bien. Claro. la verdad. Sí, total. Sombrilla voladora con... Este, es un arma asesina. mortal. Es Yo, una- si no se sí. puede nombrar el provolone a partir de ahora, Sí. queso de pie. ¿Cómo? No, tiene que ser, no, los productores Ese- de queso lo que dicen es ese por se ahí entiende usar bien. la denominación de los lugares de origen nuestros también. ¿De lo nuestro también? Claro, obvio. ¿Y cuál sería? Bueno, Un beso hay en que la pata. buscarlo. Hay que buscarlo, hay que ¿viste? empezar a trabajar. Bueno, tenés materia, El pero abriste aceite- la ventana el- y el te aceite- abre la pregunta y queda. Por sal. No, porque mira, te voy a decir, es lo pobre Diego Fernández. No, increíble. Espera, Diego, espera, Increíble que espera, hablamos que del sí. provolone en la columna de tránsito. Hoy aprendimos el tema de los pingüinos y las pingüinas. Pingüino. Pingüino. Pingüino, no hay pingüina. No, pero vos sabés que en Argentina ocurrió un olivicidio. Bueno. Me lo enseñaron en Catamarca. A ver. Porque cuando nos conquistaron los españoles, acá había oliva. Sí. Y además tiene que ver con lo que va a pasar ahora con la Unión Europea. Entonces, como no querían la competencia de la oliva de acá, mandaron a
Matarlas. matar todos los árboles de No, olivo autóctono. autóctono. Y hay un árbol que se preservó y que es el árbol que se visita. Ahí me están mirando, te juro. ¿Dónde está? Y en Catamarca. Y te hablan del olivicidio. Fuerte. ¿Qué? No, la denominación. Sí, entonces, bueno, ahora, ¿qué? No, ya está. Fuiste a María, en verlo. serio, No, nosotros no le damos ni bola, pero en Europa todo esto es tema de gran discusión. ¿Qué va a pasar con los quesos? ¿Qué va a pasar con Porque el es olivo? identidad Acá, también. Y la nuestra también, pero tenemos nuestros productores que estamos ignorando. Pobre Diego Lo que Fernández. sé, Esperá, Diego, Claro, ¿Qué? no, Acá me está dando supuesto. algo Martín Fernández Madero, que no sé qué es. ¿Qué? Lobo, pingüino Magallanes. Sí. Elefante. ¿Qué tiene el pingüino No Magallanes? sé, no sé qué me está dando. Pingüino. Pingüino hembra. Acá me mandó un oyente, claro. Bien, es un Te ave. pido disculpas, me estoy pegando la familia. Me tengo que ir a... ¿Vos sabías que el pingüino es un ave, Diego? Que es un ave que no vuela. No. Es un ave que no vuela. Mira, no tenía idea. Y sí. Yo los veo a los pingüinos que van ahí tingui, 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 tingui. Tiene que pachar. La almeja que es un molusco. Uy. Igual no se puede sacar la almeja de la playa, acordate. ¿Por qué no te vas a.? No, la almeja no se puede sacar. Anda a laburar a un canal de animales. Ahí va. Gracias. Un streaming del CONICET. Espera, vamos a decir, porque si alguien se perdió, que hablamos de pingüinos, porque está el streaming del CONICET de la colonia de pingüinos, que Sí. es la época del apareo. Claro. Es la Ahora. época de la construcción del nido y la custodia del pichón. Ahí va. Mira, la historia del pichón. Todavía no entiendo todas las cosas que han pasado y han sucedido. Ahí está. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En la Cardeus comenzó la temporada 2026 con una promo para que tengas un verano soñado. Disfruta de hasta 45% de descuento, hasta 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. No, me gustó porque Leo Pillow decidió que era demasiado. Sí, sí. Nunca había pasado en este programa, Te te mandó quiero la decir, carrera. Colmaste la paciencia de Leo, pero te juro que es inédito. Y bueno. Es ¿Hace cuánto que trabajamos juntos, Leo? Leo, ¿qué pasó? Vamos para 7 años juntos, ¿no? Sí, igual que el programa. Claro, exactamente. 7 años juntos. Lo que pasa es que Es la primera vez que me saca el aire. Lo Te lo cansaste. juro. Leo. Ya te habías ido al pasto. en Te serio. juro que es la primera vez que me pasa esto con Leo, ¿eh? Sí, sí. Tengo que Ojo con recapacitar. Ojo con la primera vez. que me- Hace 20 minutos que estás hablando y nos queda muy poquito tiempo. Exacto. Ojo con la primera vez que me pasa. ¿eh? ¿Esto qué es? Ojo mañana. Bueno. ¿Qué tengo que hacer, Martín Fernández Madero? ¿Querés que le dé? No, falta un minuto. Espera, una cosa en serio. Muy temprano hablamos con Alberto Vallejos, trabajador despedido de Emilio Alal, la compañía textil de Goya Corrientes, que cerró de un día para el otro, 260 despidos. La verdad es que lo que contaba, además, respecto a las perspectivas de la reinserción laboral en una localidad que no tiene ya ninguna actividad industrial, ninguna, después del cierre de esta empresa. Alberto Vallejos. A nosotros nos cayó estas noticias, nos cayó, la verdad, muy sorpresivamente, porque si bien durante estos 20 años, como en toda la economía tuvieron sus altibajos, por ahí en algunos momentos estuvimos bien, estuvimos más regular, pero siempre se cumplieron los plazos de pago y todo, ¿no? Por eso, obviamente, esta irrupción así tan abrupta nos sorprendió, nos cayó como un baldazo de agua fría, ¿no? En la carta de despido se excusan con la importación indiscriminada de ahora, parte que no pueden afrontar la parte impositiva, que se están muy agobiados. 23 años tenía la empresa que cerró. No, la empresa, él tenía 23 años de antigüedad, la empresa fue fundada en 1914. Claro, él tenía 23 años, la empresa, una familia Sí, sí. de ahí de Goya Corrientes. Bueno, ahora sí, vamos al pronóstico del clima. Presenta el clima en Europa. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Buen día. Muy bien. Sí, José. Muy bien, estoy yo acá en Buenos Aires con cierta calma y tranquilidad. Muy bien. Quedará hablar de si mañana caen algunas gotas o no a la mañana, que es poco probable, pero lo aviso para que después no me vengan con la papeleta. Vengamos con paraguas. No, tampoco. No. Yo creo que es más... la probabilidad indicaría que no hace falta venir con paraguas, pero es una probabilidad baja la de lluvia mañana. Bien. Ustedes verán cómo timbean. Es decir, que a una baja probabilidad le apuestan salir con paraguas. Mucho. Y Tampoco. bueno, yo creo que la lógica indica que la mayoría de las veces van a ganar si le hacemos caso a esto. Por ejemplo, baja probabilidad de lluvia, no llevo paraguas. Bueno. Para mañana entonces,
Igual eso son decisiones personales. Sí. No damos consejo de finanzas ni de cómo salir con vestido. Damos las probabilidades y las decisiones las toman cada uno. Perfecto. Es como una especie de disclaimer. Ok. Entonces, Disclaimer. el calor de 30 grados de acá hasta el final de esta semana, eso es como veníamos. ¿El calor? 30 grados, 29, 28, va a ir bajando 1 grado por día la máxima, o sea que hoy 30, mañana 29 y el sábado 28, con temperaturas agradables. Les diría que vamos a ir hasta el domingo con buen tiempo, porque el lunes ya volvemos a los 33 o 34 grados, dura el lunes y martes, no hay peligro de ola de calor en este caso, pero bueno, eso es, si se quiere, fíjense que estamos hablando muy relajados. Ahora, si cambiamos el tono de la información, hablamos de lo que pasa en la Patagonia, donde ya pasó el periodo en donde el aire bajó a 20 grados de temperatura y ahora vuelve a subir a 30. Hoy, mañana, pasado y hasta el lunes inclusive. Y se empieza a sumar el efecto del viento. Se vienen 4 días dificilísimos. Bisagra, te diría, para la situación de algunos pueblos del noroeste de la Patagonia, como Cholila, por ejemplo, o Esquel. Así que mucho cuidado y muchísima atención habrá que ponerle a esa zona donde ya hay combatientes, pero como ya sabemos, es un problema de muchas caras, ¿no? De falta de prevención, de la gente que a veces comienza el fuego y después la falta de recursos para tratar de combatirlo. Todo está mal y por eso tenemos temporadas de incendios del principio al final de la temporada con fuego activo. Increíble. Y cada vez más recurrentes, y además, ¿no? También. Además, estamos en un contexto... Con la sequía, además, ¿no? Una sequía histórica también. Estamos en un contexto en donde las sequías se dan con una frecuencia más alta. Antes se daban con mayor distancia, mayor periodo, un periodo más largo entre sequía y sequía, y esos periodos de recurrencia, como se llaman, se van acortando. Así que no es alentador el panorama y le mandamos un saludo a los combatientes, que algunos están hace más de 45 días luchando contra el mismo incendio. Muchas gracias, José Bianco. Ustedes se quedan con los perros. Nos reencontramos nosotros mañana a las 6 de la mañana. Presentó el clima Air Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play